Bien, en esta mañana vamos a tocar una porción de la palabra que era parte de las escrituras que distribuimos la semana pasada durante la semana de ayuno y oración. Yo había seleccionado esta escritura y la dejé, discutimos ayer todas las demás, solamente dejamos esta para el día de hoy, porque el Señor me la había dado cuando yo escribí los temas para el día o la semana de oración y ayuno. Y esta es la porción que se encuentra en Juan 20. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 30, 31, y continuamos al próximo capítulo 21, del 1 al 14. Comenzamos en el 20 y terminamos en el 21. Y cuando tengamos la escritura, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. Hermano, yo no sé usted, pero yo tengo mucho frío. Yo no traje un abrigo y Janet me prestó esto, pero yo estoy temblando. Bien, estamos listos. Vamos a leer la escritura del Señor que dice de la siguiente manera. Además, Jesús hizo muchas cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, y el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros discípulos, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y otros dos discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú la uses conforme a tus propósitos, Señor, y que llene a nuestros corazones, Señor. Llegue a nuestros corazones y tú hagas el propósito para el cual fue enviada. Y te pido, Señor, que me des gracias, Señor, y que, Señor, yo pueda proclamarla con la autoridad que tú, Señor, me confieres, y en el nombre poderoso de Jesús, que te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos en las postrimerías del Evangelio de Juan. Juan tiene sus últimos dos capítulos, 20 y 21.
estamos en estos dos. Este evangelio es un poco diferente a los demás evangelios, porque el 90% de las historias contenidas en Juan no están en los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque son similares en su contenido, pero Juan es un poco diferente. Y hubiésemos pensado que el libro terminaría en el capítulo 20, donde acabamos de leer un epílogo. Por eso lo incluí, porque íbamos a mencionar esto, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un buen final para el libro, pero no ocurrió así, porque el apóstol Juan le añadió un capítulo más, porque él era muy amigo de Pedro y él no quería cerrar el libro sin dejarnos saber que Pedro fue restaurado de haber negado a Jesús 3 veces. A pesar de que pasó por su crisis, y vamos a ver su crisis en el día de hoy, él fue restaurado al discipulado. Y es por eso que vemos que la historia de Pedro continúa en el libro de los Hechos. Observamos cómo Pedro, dando el discurso, ¿verdad?, a la llegada del Espíritu Santo, se convierte en el líder de la iglesia primitiva y se desarrolla poco a poco hasta ser el líder de la iglesia de Jerusalén, la que tenía base, ¿verdad?, para abrir otras iglesias. Y sabemos que también desde el inicio de su ministerio, Jesús le hizo un llamado a Pedro. Desde que lo conoció en la pesca milagrosa, le dijo, sígueme porque ahora serás pescador de hombres. Pedro tenía un llamado de parte de Dios. Pero en estos momentos ya Pedro se había descualificado de todo esto. Se había olvidado de todo. Todo esto había quedado en el pasado para él, porque en su mente solamente se encontraba vívida la escena de cuando él había negado al maestro. Y él estaba huyendo de este recuerdo. Y además de mostrarnos la restauración de Pedro, el apóstol Juan quería mostrarnos cómo ahora los discípulos se relacionaban con Cristo. Todo había cambiado, hermanos. Desde la muerte de Cristo en adelante, todo cambió. Había un nuevo ambiente, había un nuevo compañerismo. Ahora los discípulos no caminaban con Jesús todos los días como acostumbraban a hacer. Ya eso no ocurría. Y durante estos primeros 40 días que hubo, o los 40 días que hubo entre la resurrección y la ascensión de Jesucristo, el texto nos expone que Jesús ocasionalmente aparecía en medio de ellos, itinerantemente, de una manera callada, con apariencia corporal, llegaba cuando nadie se lo esperaba. Aparecía, se presentaba por un rato y luego salía de la vista de ellos. Un poquito difícil de asimilar cuando estos hombres caminaban día a día con Jesús, dormían en el mismo lugar, compartían todos los alimentos. Esto ocurrió por 3 años consecutivos y ahora no caminaban con Jesús. Jesús no estaba con ellos. Y pudiéramos pensar que entonces esta muerte de Jesús, que aunque Jesús la había relatado, pero yo creo que muchos de ellos se sorprendieron. Aquí tenemos a Pedro, ¿verdad?, que lo negó 3 veces, aunque Jesús se lo había dicho, él tampoco lo pensó ni lo creyó. Todas estas cosas que sucedieron y el cambio de rutina que estaban experimentando tenía a estos discípulos desorientados, porque ellos no tenían todos los datos, no los tenían. Jesús les iba dando pedacitos de lo que iba a ocurrir, pero ellos no tenían el cuadro completo. Eso solamente estaba en la mente de Cristo. Entonces estaban solos. Imagínese usted, ¿verdad?, en medio de esta crisis, tratando de encontrarle sentido
a todo lo que había ocurrido. Y me imagino que estarían preguntándose, ¿y ahora qué se supone que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque ellos estaban reunidos en una casa, escondidos, temiéndole a la persecución, y de momento veían a Jesús y en otras ocasiones no lo veían. Jesús se le apareció 3 veces en este periodo de tiempo. No tenían dirección y no sabían tampoco qué iban a enfrentar en el futuro. Lo único que Jesús le había advertido a ellos era que era necesario que el Hijo del Hombre muriera porque venía el Consolador. A ellos les convenía que esto ocurriera, ¿verdad? Y era necesario que esto ocurriera. Pero no habían dialogado abiertamente de lo que ocurriría después de este evento. Pero el hecho de que Jesús no estuviera presente, hermanos, no significaba que los había abandonado. Era un momento histórico de transición, pero ellos no lo sabían. Los momentos de transición son difíciles. Jesús solo les había dicho, ¿verdad? Conviene que me vaya. Pero ellos no habían entendido que tenían un periodo de espera. No lo habían entendido. Están tratando de entender y de encontrar qué es lo próximo. Y así es y será en nuestros tiempos también. Nosotros no vemos a Jesús físico. Para ellos fue difícil porque ellos caminaban todo el tiempo con el Maestro. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a entender, ¿verdad?, que Jesús hace su presencia en nuestras vidas igual que la hacía con ellos en estos momentos, itinerantemente. Lo sentimos y después no lo sentimos. El Señor se muestra a nosotros cuando Él desea. Y en algún momento también le veremos. De momento, ¿verdad? Va a llegar a nuestras vidas inesperadamente como ladrón en la noche a buscar a su pueblo. Así como lo sentimos en nuestro espíritu, lo veremos algún día que va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere. Y yo espero que estemos listos para ese evento. De manera que esa era la rutina en aquel tiempo porque Jesús había bajado a la tierra. Ahora Jesús asciende y ahora Él viene a nosotros a través del Espíritu, ¿verdad? Lo sentimos en nuestro espíritu. Y nosotros sabemos que es real porque Jesús no se va a anunciar cuando Él va a llegar. Si Él es el Señor de tu vida, Él no se va a anunciar. Él te va a bendecir con su presencia. Y ya nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero estos discípulos no estaban acostumbrados a eso. Entonces, cuando vamos atrás a la Escritura, vemos que en el capítulo 28 de Mateo, el día que el Señor resucitó, Él se encontró con María Magdalena. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hemos todos leído esta Escritura. Y Jesús le había enviado recado a los discípulos con María y le había dicho, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, allí nos esperamos. O sea, que cuando Jesús anuncia esto a estos discípulos, Jesús regresaba a los inicios de su ministerio, porque allí había comenzado todo. Estamos al final de su ministerio y ahora vamos al inicio de su ministerio, al lugar donde todo comenzó. Este fue el lugar donde Jesús y Pedro se conectaron. Se conectaron allí porque Jesús estaba predicando y cuando terminó de predicar, se montó en la barca de Pedro y le dijo a los discípulos, vamos a pescar. Y allí ocurrió la pesca milagrosa que todos conocemos, que cuando tiraron la red, se llenó el barco, ¿verdad?, de peces, y habían tantos peces que decía la Escritura, o dice la Escritura, que el barco se hundía y tuvieron que llamar a otras personas para que trajeran ayuda y dividir los peces entre los dos barquitos para poder salir a salvo. Y Pedro se impactó tanto con lo que sucedió que le dijo a Jesús,
apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Allí fue donde Pedro recibió su llamado. Y Jesús le está llamando al mismo lugar donde inicialmente le hizo el llamado, precisamente porque Pedro está desconcertado. Pedro está en una crisis donde no tiene su maestro, pero también le negó 3 veces. Y él no sabe qué hacer con toda esta situación. Y el maestro conoce lo que le sucede a su discípulo y lo está citando al mismo lugar de encuentro. Y ahora es que entonces los discípulos se encuentran en Galilea, porque Jesús le mandó este recado y ellos acudieron a Galilea. Dios, pasé el papel de la... Deme un momento. Ok, entonces una vez allí, Pedro les dice, recuerden que Pedro era el líder de toda esta ganga, una ganga grande. Pero solamente habían 7 discípulos en esta mañana. Y Pedro le dice, voy a pescar. Y los demás le dicen, o vamos también contigo. Se fueron todos juntos, hicieron sus planes y se encaminaron a pescar. Pero recuerden que Pedro en todo esto estaba perdido. Él no sabía lo que iba a suceder. Él le había fallado al maestro, estaba inseguro de lo que pasaría y posiblemente pensó, bueno, llegó allí y se encontró con su botecito, se encontró en el mar de Galilea y dijo, todo esto terminó. Vamos de vuelta a nuestros oficios, porque aquí no hay nada más, todo se acabó. El maestro no está con nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que lo mejor es que nos vayamos a nuestros oficios. Yo imagino que eso fue lo que pasó por su mente, porque él dijo, yo me voy a pescar. Él se olvidó de Jesús. Ellos estaban allí porque Jesús los había citado. Pero él se olvidó de que Jesús venía y dijo, yo me voy a mi oficio. Para él no tenía sentido seguir pensando en un discipulado cuando ya el maestro no se encontraba con ellos. Tú eres un discípulo porque tú tienes un maestro. Pero si ya el maestro no es tu maestro, entonces tú no eres un discípulo, ¿right? Sino que no solo fue que el maestro estaba con ellos, sino que él le falló al maestro. Pero Pedro no entendía que él estaba en una época de transición. No lo entendía porque él no sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y son difíciles estos tiempos de transiciones, ¿cierto? Donde todo está como en el aire, donde no sabemos qué ocurrirá, no tenemos nada concreto. Estamos en proceso de aprender algo nuevo que todavía no sabemos. Y nosotros hemos pasado por ese proceso de transición. Y sabemos cuán difícil es. Pero en medio de ese proceso de transición, tenemos que mantenernos donde Dios nos manda a que nos quedemos. No podemos tomar decisiones. Y Jesús pudo haber ido y aparecer a estos discípulos, pero él escogió no hacerlo. Él escogió dejarlos solos. Él sabía que estaban desconcertados, pero él escogió dejarlos solos porque tenían que acostumbrarse a estar solos. Tenían que aprender a confiar. Tenían que aprender a tener fe. Tenían que aprender. En esa soledad en que ellos estaban y en que nosotros estuvimos como pueblo de Dios, Dios habla, Dios muestra y hay que esperar porque es necesario que estemos a la expectativa de lo que Dios nos va a querer comunicar y lo que nos quiere mostrar. Pero hay que esperar porque es en el tiempo de Dios. Y el Señor nos dijo en aquella ocasión, no se vayan de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan? Nos dijo 2 veces, en 2 predicaciones diferentes. No se vayan de Jerusalén. Estábamos un poco tristes, desconcertados y decidimos darle marcha adelante a lo que habíamos puesto, el Señor había puesto en nuestras manos. Pero nos quedamos aquí.
Entonces, hermanos, en medio de circunstancias como esta, no podemos ser impetuosos como lo era Pablo. No podemos. Jesús lo estuvo esperando por 40 días. Estuvo Jesús dando vuelta. Porque era el tiempo para Jesús demostrar lo que él había dicho que sucedería. Para Jesús era importante darle tiempo a testificar de que él era el verdadero Mesías. Este era el tiempo que Jesús tenía que ir por los lugares y decirle, mira mis manos, mira mis heridas, están aquí, porque eso fue lo que los discípulos utilizaron para testificar cuando llegaron al libro de los Hechos, cuando comenzaron a hablarle a las iglesias. Ellos hablaban de que Cristo había resucitado y Cristo se dedicó a caminar todo ese tiempo para demostrarles a este pueblo lo que Él le había dicho, que sí, que Él era el verdadero Mesías. Y se lo estaba mostrando con sus heridas. Y fue de un sitio a otro, dando testimonio de que Él era el verdadero Mesías. No lo podían creer antes y le decían que era un falso maestro. Pero ahora era el tiempo de decirle, sí, yo soy, aquí estoy. Pero los discípulos tenían una necesidad y ellos no entendían lo que Jesús estaba queriendo hacer en ese tiempo. Entonces, si no estamos seguros, hermanos, de lo que el Señor tiene para nosotros, no podemos tomar decisiones en momentos como esos. No podemos llegar a conclusiones como las había posiblemente llegado Pedro. Y no podemos enganchar los guantes, ¿verdad? Cuando algo no nos sale como nosotros pensamos. O cuando algo no nos hace sentido. Porque eso también es parte del plan de Dios para ti. Es parte de tu formación. Porque aunque Dios no esté presente, aunque tú no veas a Jesús físicamente, no quiere decir que Él no está presente. Dios está obrando en medio de esa ausencia. Hay una canción, una alabanza por ahí que dice que aunque tú no lo veas, Él está obrando en medio de tu ausencia. Aunque no lo veamos, está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo. Gloria a Jesús. Bien. Entonces, en su ignorancia, Pedro ya ha llegado a conclusiones, tomó decisiones por sí mismo, ahora está en Galilea y repentinamente decide regresar a la pesca. Y se lleva a los demás con él. Los demás dijeron, nos vamos contigo. Peligroso. Peligroso cuando seguimos a otros ciegamente sin consultar al Señor. Tan mal estaba Pedro como estaban los otros discípulos. Porque el Señor no nos llamó a seguir a hombres. El Señor nos llamó a seguirlo a Él. Y si Pedro estaba mal en sus decisiones, los demás estuvieron mal en decir, nos vamos contigo. Nos vamos contigo porque ponemos en riesgo la vida espiritual nuestra y la de nuestros hermanos. Ellos pudieron haber cuestionado a Pedro y decirle, espera, Él nos dijo que esperáramos en Galilea. Si nos vamos a pescar, tal vez no nos va a encontrar. Pedro no pensaba las cosas dos veces. Pedro era un tipo impetuoso. Él pensaba y actuaba. Y ya. Y eso fue lo que él hizo. Y hay muchas personas así. Hay muchas personas que deciden y Dios bendice. ¿Ustedes han visto ese tipo de personas? Yo hago y Jesús me sigue detrás. Él que bendiga lo que yo voy a hacer. Yo hago y Jesús bendice. Ellos deciden y el Señor bendice. Pero así no es que el Señor nos ha llamado a actuar. Porque esto es un asunto serio. Y cuando Dios te dice, espérame en Galilea, mejor es que tú esperes en Galilea. Porque Él te va a buscar y te va a pedir cuentas. Pero la Escritura dice que esa noche no pescaron nada. No pescaron nada.
Porque cuando estamos fuera del lugar de Dios, nada va a prosperar. Cuando Dios te llama, Él había sido llamado y Él se olvidó de su llamado, y tú te sales del lugar de Dios, no vas a prosperar. Lo que tenía que hacer él era no regresar a la pesca, porque Dios no lo llamó a pescar. Dios lo llamó a ser pescadores de hombres. Y cuando desobedecemos, podemos terminar en fracaso, porque la desobediencia te lleva al fracaso. Eso es un principio bíblico básico. Si no, vete y dale una hojadita al libro de Éxodo, a ver los israelitas en el desierto, a ver cómo les fue. Vamos a chequear eso, porque este Dios que nosotros le servimos no es un Dios falso. No es un Dios falso, no es un Dios ciego, no es un Dios sordo, no es un Dios hecho con nuestras manos, como los dioses que estaban en Corintios, como los dioses que estaban en Efesios. Tal vez para muchos es el Dios no conocido que se encontró Pablo, en la inscripción cuando visitó los Corintios. Porque a veces, aunque tenemos un encuentro con Él, no lo conocemos. Pero nuestro Dios es el único Dios que es verdadero. Y Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. Y cuando Él dice, no te vayas de Galilea, tú no te puedes ir de Galilea. Mejor es que tú esperes y aprende a esperar, porque Dios tiene un tiempo para todo. Y no es cuando nosotros digamos, es cuando Él diga. Y a estos discípulos se les había olvidado las palabras que Jesús le había dado en el capítulo 15 del libro de Juan, cuando le dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Yo soy la vid. Él es el que manda. Él es el que nos puede dar. Él es el que nos puede nutrir. Nosotros no tenemos nada que añadirle a Jesús. Yo soy la vid y nosotros los pámpanos, vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros tenemos que permanecer en Él para que Él, hermano, permanezca en nosotros. Tú eres el que te tienes que acercar a la vid para que te puedas nutrir de la vid. No podemos ir por nuestra cuenta y esperar que vamos a tener frutos, porque el fruto solamente se da cuando estamos unidos a la vid. Si nos vamos por nuestra cuenta, como se fue Pedro, vamos a tener que responsabilizarnos por las consecuencias. Porque una rama no va a dar fruto si no se nutre del tronco. Y una mano no puede trabajar separadamente del torso. Nosotros tenemos que estar unidos a la vid. Y todos somos parte del cuerpo. ¿Sabes por qué todos tenemos que permanecer unidos al cuerpo? Porque Cristo es la cabeza. Cristo es el que te nutre. Cristo es el que te habla. Y Dios te puede hablar de muchas maneras en el cuerpo. De muchas maneras. Te puede hablar a través de un hermano, te puede hablar a través de las alabanzas, te puede hablar a través de la palabra. De muchas maneras Dios se mueve entre nosotros, porque nosotros todos somos carbones encendidos y trabajamos conjuntamente. Y si Cristo es la cabeza, Cristo nos nutre a todos nosotros. De manera que nosotros vemos en todos nosotros vemos a Cristo. Entonces, ¿sabes por qué estos discípulos no habían pescado nada? Porque no siguieron las instrucciones de Jesús. Estaban perdidos, habían perdido la conexión con Jesús. Y en su mente, en su mentecita, ellos se encontraban totalmente solos, perdidos, como gente que no sabe caminar sin Cristo. Cuando habían estado 3 años caminando con Él. Y por esto tiraron la red en la dirección contraria y no pescaron nada. Se encontraban tan perdidos como se encontraban cuando lo estaban al principio, cuando conocieron a Jesús. En Cristo ellos adquirieron dirección, pero sin Cristo perdieron el sentido de dirección.
porque cuando no estamos unidos a la vid, perdemos el sentido de dirección. Entonces, no tendremos buenos resultados. Tenemos que recordar algo, hermanos. A veces decidimos las cosas por nuestra cuenta, sin consultar con el Señor. Queremos caminar solos. Pero tenemos que recordar que nosotros solamente sembramos la semilla. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Él es el que da el crecimiento. Nosotros solamente tiramos la red. Él llena la red. No somos nosotros, es Él. Dice la palabra que nosotros somos colaboradores. O sea que nosotros colaboramos conjuntamente con Él. Nosotros hacemos una cosa, entonces Él hace la otra. Pero si tú no haces lo que te toca, entonces no esperes que Él haga la otra parte. Tenemos expectativas falsas con el Señor, porque queremos que el Señor haga, pero nosotros no hacemos. Y no funciona así. Te voy a decir cómo funciona. Si tú eres un paralítico, Jesús te sana, pero después tú tienes que levantarte y cargar tu camilla y tienes que aprender a caminar solo. Jesús hizo su parte, la otra parte te toca a ti. Si recibiste a Jesús como tu Salvador personal, el Señor te va a dar nueva vida. Te va a dar nueva vida, pero tú tienes que hacer que esa vida crezca. Es tu responsabilidad alimentarte espiritualmente para hacer crecer esa nueva vida. Te toca a ti. El Señor hizo su parte. Él hace el milagro y tú haces el trabajo. ¿Entendimos? Él hace el milagro. ¿Tú lo quieres? Sí, pues tú tienes que hacer el trabajo. Así es que funciona. Por eso es que tenemos que trabajar en la iglesia. Por eso dice, esfuércense tus manos. Si tú no trabajas, no ocurre nada. Porque el Señor nos da dones, nos da talento para que nosotros los pongamos a la disposición de Él. Y si queremos llenar nuestro nuevo templo, tenemos que aprender a pescar. Tenemos que aprender a tirar la red en el lugar correcto. Pero para eso tenemos que estar unidos a la vid. Tenemos que aprender a obedecer y a echar la red en el lugar donde Él diga. Y vamos a experimentar cambios, vamos a cometer errores, pero eso no nos puede desorientar. Tenemos que permanecer unidos a la vid, porque Él se va a encargar de todos los pormenores. Regla número 1, mantente unido a la vid, para que podamos dar frutos. Tenemos que dar frutos. Si no damos frutos, algo mal está ocurriendo. Se supone que demos frutos y estamos unidos a la vid. Eso es lo que dice la Escritura. Y la Escritura se cumple. Entonces dice la Escritura que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. No lo podían reconocer. Y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no tenemos nada que comer. Ellos no reconocieron a Jesús, pero no tenían nada que comer. Porque cuando tú estás desconectado de la vid, muchas veces el Señor te habla y tú no lo reconoces. Es cuando estamos conectados y a veces dudamos si nos lo dijo el Señor o no. Imagínense cuán perdidos estamos si estamos desconectados totalmente del Señor. Por eso los que no conocen a Jesús no pueden entender las Escrituras, porque no pueden reconocer su voz. Nosotros lo vemos claro y decimos, pero si está claro, ahí está claro para nosotros, pero no para ellos. Están desconectados de la vid. Y en estos momentos los discípulos se encuentran a 100 millas de donde está Jesús. Jesús les está gritando para que lo puedan oír. Y le está preguntando si tienen algo de comer. Entonces, si tú no tienes nada y has estado pescando toda la noche y no tienes ni siquiera un pez, algo malo hay aquí, porque no hay fruto. No tomamos la mejor decisión. Porque cuando insistimos a hacerlo a nuestra manera y cuando insistimos en desconectarnos del cuerpo, nos esforcemos, estaremos perdiendo nuestro tiempo.
Y podemos seguir intentándolo. Uno sigue en la necedad del hombre, ¿verdad? Seguimos intentándolo. No, pero es que me pasó esto, ahora es que me va a funcionar. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echa a la derecha para que encuentres algo. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y pudieron haber contendido, como contendieron en la otra ocasión, diciendo, hemos estado aquí toda la noche y no hemos tenido un pez. ¿Para qué la vamos a echar al otro lado? Pero ¿sabes qué? Nada hubiesen ganado. Hubiesen perdido la bendición que tuvieron de tener una pesca grande, porque hay gente que le gusta contender y se pierden la bendición por estar contendiendo. Si no obedeciste la primera, mira, obedece la segunda. Obedece la segunda y descubre que quien te está hablando es el mismo Cristo resucitado. El que tú no encuentras está frente a ti, tú no lo ves, porque estás desconectado de la vid. Y hay gente que se pierde la bendición. Y es que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Por ahí hay un refrán que dice, chicos, haz la cosa como Dios manda. Pero no las hacemos como Dios manda. Tenemos eso de refrán normal, ¿verdad? Como Dios manda es la manera correcta. Pero aunque a veces somos cristianos que contienden, tampoco lo hacemos como Dios manda, aún siendo cristianos. Porque para llenar la red, hermanos, tienes que obedecer. Si seguimos las instrucciones del maestro, ocurre el milagro. Pero tú tienes que echar la red para que el milagro ocurra. Si no, no va a ocurrir. Porque Él es el que torna tu derrota en victoria. Y si en este día tú te sientes derrotado, recuerda que Él es el que puede hacer la diferencia en tu vida. Si echas la red en el lugar que Él te dice, va a ocurrir el milagro. El Señor lo va a hacer. De manera que cuando Dios te dé un mandato, obedece, aunque no te haga sentido. Si Él te dice, nos encontramos en Galilea, no te vayas a pescar, hermano. No te vayas a pescar. Y te excuse y le diga, oh no, yo estaba en Galilea, porque ellos estaban en Galilea. Porque el Señor solo te dio un mandato. Y era que te vayas a Galilea. Si tú le dices, yo estaba en Galilea, pero estaba pescando, entonces ahí hay dos verbos. El Señor te dijo uno solo. El comando fue, vete a Galilea. ¿Tú sabes más que eso? ¿Dónde ellos se reunían? En el monte. Allá era que el Señor los estaba citando. Pero Pedro decidió irse a pescar porque él no pensó que ya él iba a ser pescador de hombres. Tenemos que responder en obediencia. Aunque no sepamos, no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. ¿Tú sabes para qué? Para que no pierdas el tiempo pescando. Te vas a quedar pescando toda la vida si no obedeces. No vas a encontrar la pesca, no vas a encontrar lo que estás buscando. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, el autor del libro, Juan, le dijo a Pedro, es del Señor. El que nos está hablando es el Señor. Y dice que cuando Pedro escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa y salió corriendo porque él lo que quería era encontrarse con su maestro. Eso es todo lo que él estaba anhelando. Y Juan reconoció que era el Señor porque sinceramente esta era la misma pesca milagrosa que había ocurrido al principio del ministerio. 3 años antes, ellos habían experimentado esta pesca en el mismo mar de Galilea. El producto era similar. Esto no puede venir de nadie más sino del maestro. Pero ustedes tienen que reconocer que para Pedro esto era un momento muy significativo. Este era un momento en que el Señor le estaba restaurando a través de lo que estaba haciendo. El Señor fue y se le apareció. Hizo lo mismo que hizo al inicio. El Señor lo estaba llamando y le estaba diciendo, Pedro, esto no se ha acabado. No se ha acabado. Ahora es que comienza, Pedro. Ahora es que comienza. Es decir, esto no se ha acabado. Ahora es que comienza.
Ahora es que comienza para nosotros. Ahora es que comienza. De manera que Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Traedlos. Jesús tenía un pez y tenía un pan. Pero el Señor le está diciendo, traed los peces que acabaron de pescar. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos que llevar a Él todo lo que Él nos ha dado. Y ellos habían pescado porque el Señor les había dado una gran pesca. Y el Señor le está pidiendo que trajeran todo lo que le había provisto. Y entonces Pedro salió corriendo y trajo todos los peces él solo y la red no se rompió. ¿Saben cuántos peces ellos trajeron? 153 peces, dice la Escritura. No la Escritura, pero el comentario bíblico. 153 peces. Y Pedro regresó a la vida cuando vio lo que el Señor hizo. Porque se dio cuenta que el Señor le estaba restaurando. Porque Él es el que nos saca del pozo de la desesperación. Él es el que nos trae bendición y vida eterna. Y hermanos, si pensamos por un momento dado que no teníamos futuro como iglesia y nos sentimos desorientados en medio de la situación que enfrentamos, el Señor nos dice en esta mañana que esto solamente ha sido un momento de transición, como lo tuvo Pedro, como lo tuvieron todos los demás discípulos que acompañaban a Jesús. Esto solamente ha sido un momento de transición para un nuevo futuro que vamos a enfrentar. Porque nosotros, nuestro logo desde un inicio ha sido una nueva creación, un nuevo comienzo. Y el Señor nos está dando un nuevo comienzo en esta mañana. Y para cerrar en esta mañana, quiero decir que yo no planifiqué dar esto en esta fecha. Esto fue una de esas casualidades del Señor, ¿verdad? Pero cayó en este día. Para cerrar en esta mañana, podemos inferir de este pasaje, hermanos, que Jesús es el que hace nuestro ministerio fructífero. Pasen la música, puede pasar. Jesús es el que hace nuestro ministerio fructífero. Jesús es el que hace que nuestro ministerio sea efectivo. Y necesitamos mantenernos conectados a la vid. Queremos celebrar, pero tenemos que mantenernos enfocados. Porque necesitamos mantenernos en obediencia, como lo estuvimos desde el principio. Por eso hemos llegado aquí. Por eso el Señor nos ha dado los recursos para salir al otro lado. Y si nos mantenemos en obediencia, vamos a tirar la red y vamos a tener una gran pesca en el momento correcto. De manera que tenemos que mantenernos totalmente dependientes del Señor. No podemos hacer lo que hizo Pedro. Tenemos que mantenernos totalmente dependientes del Señor. Así es que nunca se olviden, hermanos, que nosotros sembramos, pero Él da el crecimiento. Nosotros echamos la red, pero Él es el que llena la red. Porque somos colaboradores con Cristo y tenemos que esforzarnos. Ahora es que comienza nuestro trabajo. Ahora era que comenzaba el trabajo de Pedro. Y si ustedes van al libro de los Hechos, ustedes van a ver todo lo que Pedro hizo. Ahora es que nosotros comenzamos. Así que en esta hora yo te invito a que si tú necesitas reconectarte con Cristo, si tú necesitas venir al altar y hablar con el Señor, poner tu vida delante de Él. Si tú tienes peticiones en esta mañana, ese Cristo resucitado que estuvo aquí y que se le mostró a sus discípulos, está aquí en esta mañana. Por eso mismo, porque Él murió y resucitó y se encuentra a la diestra del Padre. Y vas a poder sentir su presencia en esta mañana si tú vienes a sus pies. Y si no le has conocido en esta mañana, yo te invito
a que tú conozcas a Jesús en este día. Es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Bien, el altar está abierto para aquellos que necesiten oración. Vamos a meditar en esta alabanza y mientras meditamos en la alabanza, si deseas pasar al altar, puedes pasar al altar para que nos des el privilegio de orar por ti en este día.